Muy buenos días, amados hermanos. Estamos nuevamente reunidos para ser ministrados por la preciosa palabra del Señor. Y vamos a continuar con esta serie que empezamos el domingo anterior sobre ganando almas, ¿no? La importancia de estar involucrados con el corazón del Padre, de ganar al mundo para Cristo, de darles el mensaje de reconciliación a un mundo que no lo tiene, a un mundo que no tiene paz, a un mundo que está bajo pecado y muerte, pero que necesita recibir la salvación. Vimos uno de los versículos importantes que vimos la semana pasada sobre Romanos capítulo 10, verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque ese es el deseo del Padre. El Padre, en su inmenso amor hacia el mundo, envió a su Hijo para morir y pagar el precio por el mundo, de manera que todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Y nosotros hemos sido salvos por invocar el nombre del Señor Jesús. Pero en el verso 14 de Romanos 10, como recordarán, dice, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Vimos también que la predicación de la palabra es la gran comisión, ¿verdad? Para poder ir al mundo y cosechar una cosecha que ya está lista. La gente tiene hambre, la gente sin Dios tiene hambre de Dios, tiene hambre de la palabra del Señor. Y nosotros somos los portadores de este precioso mensaje. Pero la iglesia no puede olvidarse de ese honor que el Señor nos ha dado y tampoco no puede olvidarse de la responsabilidad que el Señor ha puesto en la iglesia, porque somos los únicos, la iglesia es la única que está llamada a poder compartir este mensaje de la gracia y el amor de Dios a un mundo que no le conoce. Y ese es el tiempo que la iglesia debe activarse nuevamente en estar comprometido con la gran comisión y con el propósito de la iglesia, la cual Cristo Jesús constituyó sobre el fundamento de Él mismo, con la autoridad de que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la marcha de la iglesia. Quiere decir que la iglesia tiene una misión de ir hacia adelante y proclamar el evangelio, no estar dormida. Una puerta no puede detener a alguien quieto. Y la iglesia ha estado quieta por mucho tiempo. Es el poder del infierno que no va a prevalecer ante una iglesia que está avanzando, que está caminando en el propósito de predicar el evangelio, que ese es nuestro privilegio. Entonces nosotros vimos la semana pasada la importancia de que la iglesia no olvide que esta es nuestra misión, que debemos amar al mundo, no estar alejados del mundo, amar al mundo, no para hacer las cosas del mundo, pero para ganarle para Cristo, para poderles compartir y darle testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y en esta segunda parte yo quiero enfatizar algunos detalles mucho más importantes también. En Marcos capítulo 16, verso 20, dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con señales que les seguían. Primera cosa que tenemos que recordar es que la labor de la iglesia al predicar el evangelio no es convencer a la gente. Porque luego que el Señor Jesús da a la iglesia la gran comisión de predicar el evangelio y el pueblo de Dios, la iglesia, comienza a predicar el evangelio, vemos acá en este verso 20 que acabamos de leer, predicaron en todas partes, pero ayudándoles el Señor. El Señor jamás puede estar ajeno a lo que para Él es tremendamente importante. Nuestra misión es proclamar el evangelio. Pero el poder, ¿verdad? El poder divino sobre este mensaje que damos viene de Dios. Y Él confirma su palabra. Él es el que hace la obra en el corazón de la gente. Nuestra labor otra vez
no es convencer con argumentos a la gente para que crea, es transmitir un mensaje que conlleva poder en sí mismo. Y ese poder es el que transforma la vida de la gente, el que trae fe a sus corazones para que reciban la obra terminada de Cristo Jesús. Entonces, para ganar almas, primeramente tenemos que salir. Para poder cosechar esta cosecha que dice la palabra que ya está lista, no la podemos, nadie puede cosechar estando sentado. La cosecha implica necesariamente ponerse de pie y salir a recoger esta cosecha. La cosecha no está dentro de las cuatro paredes. La cosecha está afuera. Los campos que están listos para la cosecha no están en cuatro paredes. Los campos están afuera. Y la iglesia tiene que entender esto. Salir afuera y predicar el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Entonces, debemos, y es menester recordar exactamente cuál es este mensaje que nosotros tenemos que dar. ¿Cuál es el mensaje del evangelio que debemos proclamar? Porque también hay otro sector de la iglesia que se ha encargado supuestamente de predicar el evangelio, pero predicar un evangelio de condenación. Es ir al mundo a decirle, ustedes están en pecado, arrepiéntanse, pero Jesús nunca hizo eso. Jesús nunca se acercó a los pecadores a machacarles y a chancarles su situación. Lo vimos la semana pasada en el caso de la mujer samaritana, ¿verdad? No le chancó el hecho de que ella no tenía marido porque 5 había tenido y aún el que tenía en ese momento no era su marido. No le chancó eso, pero sí se lo reveló para que ella pueda entender que en esa situación había una salida, que Él era, ¿verdad?, el camino, la verdad y la vida, para que no tenga que estar en esa situación, sino que su vida fuera transformada por el poder de Dios. Y su vida fue transformada por el poder de Dios. Inmediatamente esta mujer salió y compartió con otros lo que ella había recibido. El compartir el evangelio es ese. Es compartir con un mundo que no lo conoce lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, comenzamos a leer, nos recuerda exactamente de qué se trata este evangelio de poder. En el verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que pasó con nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin Cristo, pero en el momento que conocimos a Cristo, nueva criatura vinimos a ser, nueva criatura. Las cosas viejas, la vida pasada, pasaron. Y aquí todo fue hecho nuevo. Y verso 18 dice, y todo esto no proviene de nosotros, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El mensaje del Evangelio no es chancar al mundo, no es predicar la situación terrible de pecado en la que están. No es esa la misión de la iglesia, no es ese predicar el Evangelio. No predicamos su situación, predicamos la salvación, predicamos la respuesta de Dios a su condición de pecado. Eso es lo que nosotros hacemos. Y si nosotros recordamos lo que pasó con nosotros en nuestro testimonio, que fue Cristo Jesús, ¿verdad?, haciendo la obra de la cruz, pagando el precio por nuestro pecado, cumpliendo el deseo del Padre, de Dios, de reconciliarnos a nosotros en nuestra situación con Él mismo, con la paga de nuestro pecado. Lo que nosotros debemos compartir es justamente este ministerio de reconciliación, no de chancarle su pecado. Y eso es lo que la iglesia tiene que recordar. ¿Cuál es ese ministerio de reconciliación? ¿Cuál es? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué reconciliación?
El hombre estaba separado de Dios, pero fue la obra de Cristo Jesús que proveyó el camino para que esa separación pueda terminar y el hombre, cambiando su naturaleza, pueda ser reconciliado con Dios, que volvamos a tener la naturaleza de Dios. Entonces el mensaje es buenas nuevas, no por achacarles su situación y no tampoco por alejarnos de los que necesitan. El Señor Jesús mismo le dijo, cuando le criticaban por estar con pecadores, Él dijo, yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos, yo he venido por los que necesitan oír este evangelio. Y si Jesús tenía que acercarse a los pecadores para que puedan recibir justamente vida eterna, ¿por qué la iglesia tiene que estar separada? ¿Por qué la iglesia tiene que estar aislada, ajena a esta necesidad urgente que es de vida o muerte que el mundo tiene por no conocer a Jesús? Entonces tenemos que estar enganchados, mis amados hermanos, enganchados en la obra, y este es el mensaje de reconciliación que nosotros hemos sido llamados a poder dar a este mundo. Entonces, para ganar almas, y ese es el tema central de este domingo, la iglesia tiene que tomar la decisión y salir de su comodidad, salir de su área de confort. La iglesia no puede, ¿verdad? Alguien que cosecha no puede pretender cosechar metido en su casa. Sí, está bien estar en la casa, pero la palabra dice que está bien recibir las prédicas de los dones del ministerio, pero la palabra dice que los dones del ministerio están para capacitar a los santos, para que sean justamente los santos, la iglesia, preparada para ser eficaz en cumplir la gran comisión. No es para acumular títulos ni conocimiento, es para ser equipados espiritualmente para una tarea a la cual el Señor nos dio el privilegio de estar involucrados, enganchados y responsables. Esa es nuestra responsabilidad, mis amados hermanos. Entonces, la primera cosa, para cosechar hay que ponerse en pie y hay que salir donde están los campos. La cosecha es donde está el campo. La cosecha es donde están los racimos listos para ser cosechados. No podemos cumplir la gran comisión estando rodeados solamente de los hermanos. Es lindo, no me entiendan mal, es lindo y necesario congregarnos y estar con los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Estar los hermanos juntos en armonía, venir y congregarnos, esto es necesario, es bueno. Pero al mismo tiempo, este propósito es ¿para qué? Para justamente, producto de estar enchufados en la palabra, enganchados, unánimes y juntos, el Señor puede añadir cada día a los que tienen que recibir su palabra, porque la iglesia cumple con este mandato que llamamos la gran comisión de predicar este mensaje de reconciliación. Entonces, la primera cosa, mis amados hermanos, que quiero recordarles, tenemos que salir. Tenemos que salir de las cuatro paredes de la iglesia y de las cuatro paredes de nuestra vida e involucrarnos con el corazón del Padre. Recuerda Jesús desde niño, en los negocios de mi Padre me es menester estar. No estemos tan envueltos en nuestras propias cosas que olvidemos estar involucrados en los negocios de nuestro Padre, que es que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Su palabra es verdad. Y que nadie se pierda, sino que todos vengan. Pero ¿cómo van a venir sin oír? ¿Cómo van a creer si no hay alguien que les predique? Entonces, mis amados hermanos, tenemos que salir. Segunda cosa, no podemos ser ajenos a la realidad del cielo y el infierno y a la urgencia de predicar el evangelio. A la urgencia de predicar este evangelio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo en su situación de pecado con Él mismo, por pago de pecado que Cristo Jesús hizo derramando su propia sangre.
No podemos tampoco, mis amados hermanos, olvidar que esta realidad implica muerte y vida. Ya no solamente la muerte física, estamos hablando de cosas mayores, mis amados hermanos. Hemos experimentado en todo este tiempo cómo muchas personas han muerto físicamente. Los que murieron conociendo al Señor en su corazón han muerto físicamente, pero están presentes al Señor. El apóstol Pablo decía, ausente al cuerpo, presente al Señor. Gloria a Dios. Ellos están gozándose con el Señor. Pero ¿cuánta gente ha muerto también? ¿Cuántos millones de gente han muerto en este tiempo, en esta pandemia, sin conocer o sin haber oído el Evangelio? Y para ellos no hay otra solución. Cuando alguien muere físicamente es la última oportunidad para recibir a Jesús o no recibirlo. Y si murieron sin Cristo, lamentablemente la realidad y la verdad es un sufrimiento eterno. Porque todos vamos a vivir eternamente. La diferencia es dónde. O con el Señor, ¿verdad? Disfrutando del cielo. O en el infierno. Lejos, separados de Dios. Esa es la realidad. Entonces, los asuntos que tenemos que estar involucrados no son cualquier cosa. No es ganar un número para nuestra iglesia, para decir somos más. No. Es un tema de vida o muerte para la gente. Porque están en muerte, pero la diferencia la podemos hacer nosotros compartiendo el mensaje de vida para que no tengan que estar muertos eternamente. Y el periodo de tiempo para el trabajo, para esta misión, es un periodo corto, mis amados hermanos. Es el periodo corto que implica estar en este mundo, en la tierra, en el tiempo que nos está tocando vivir de forma natural en este mundo. Con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, pero sin olvidar nuestra tarea. Otra cosa que la iglesia no puede olvidar es que no podemos ser ajenos al sufrimiento de la gente. Jesús se compadeció de la gente atendiendo sus necesidades y les dio el Evangelio. Porque la gente en el mundo que no conoce a Dios está en sufrimiento. Pero nosotros no podemos solamente, ¿verdad? Vía mensaje de texto o tweet como se estila ahora, decirles, por si acaso Dios te ama, ¿no? La iglesia tiene como misión ir al mundo e involucrarse con su situación. No involucrarse con lo que hacen, pero sí involucrarse con su sufrimiento para ganarles para Cristo, para decirles, mira, sí, yo entiendo, es muy difícil la situación que muchas veces hay que pasar en este mundo, hay mucho sufrimiento, hay mucho temor, hay mucha tensión, hay mucha preocupación, hay mucho afán, hay mucha ansiedad, eso es lo que hay en el mundo, sí, lo entendemos, pero al acercarnos en su necesidad natural, podemos allí dar el Evangelio, porque podemos mostrar, ¿verdad? Mostrar. La palabra dice para mostrar en los siglos venideros la abundancia de su gracia. ¿Mostrar a quién? Mostrar al mundo. Dar testimonio y decirle, sí, esto es lo que hay en el mundo. Pero recuerda una cosa, hay una situación mejor. El que venció al mundo ha venido para darte vida y que tu vida sea transformada y cambiada y no tengas que pasar este valle todo el tiempo, sino que puedes recibir la paz de Dios que no puedes conseguirla en el mundo. Dios es capaz de dártela por recibir el sacrificio de su Hijo Jesús que murió por ti. En otras palabras, darles este mensaje de amor a este mundo que no le conoce. Jesús hizo exactamente lo que estoy mencionando. Si nosotros vemos el tiempo que Jesús estuvo acá, Él no solamente estuvo predicando desde un lugar lejano a la gente, Él se involucró con la gente. Él estaba atento a sus necesidades naturales. Sí, su propósito era dar, ¿verdad? Un mensaje de vida eterna. No solamente dar un pan que es temporal, sino pan de vida eterna, ¿verdad? Agua de vida eterna. Un mensaje mayor, pero comenzó acercándose a la gente, no estando ajeno a su necesidad natural, ayudándoles, pero al mismo tiempo diciéndoles,
No solamente estoy acá para entender tu situación natural y para ayudarte, pero para darte algo mayor, que es la vida eterna. Y la iglesia muchas veces ha estado tan lejana a esta necesidad natural, predicando solamente en la iglesia a los mismos hermanos y no acercándose al mundo y diciéndole, este es el evangelio del amor de Dios. Dios tiene interés en ti. Dios no está para chancarte en tu situación de pecado y para poder chancarte todo lo malo que has hecho, sino para darte una solución, para darte vida en una situación de muerte en la que está. Me dejo entender. Entonces, hay que salir, pero hay que estar involucrado con la gente. El Señor Jesús se compadecía y eso es algo que la iglesia tiene que entender. La iglesia tiene que compadecerse del sufrimiento de la gente. Primeramente, del sufrimiento eterno si mueren sin Cristo. Y al mismo tiempo estar compasivos de la situación que tienen que tener. Los otros de la iglesia, en la palabra compasión, no es sentir lástima. La palabra compasión no es tener pena natural. Ay, pobrecito. La palabra compasión es transmitir el corazón de Dios por la necesidad de la gente. Esa es la real compasión. Y a veces hemos confundido la compasión, ¿verdad? De Dios y nosotros somos transmisores de la compasión de Dios. Hemos confundido la compasión con pena, con lástima. Eso no es lo que nosotros necesitamos hacer. Es tener esta compasión en nuestro corazón justamente para alcanzarles con denuedo con el Evangelio. Para esforzarnos, porque implica levantarse, implica salir a cosechar la cosecha, implica esfuerzo, ¿verdad? No es una situación cómoda, lo hago así. No, implica estar involucrado, implica esfuerzo. No, pastor, porque yo recibí el mensaje de la gracia y nada de obras. No, hermano, otra vez te lo digo con toda claridad. Nada de obras para merecer lo que Dios ya nos dio en Cristo Jesús, pero producto de quienes ya somos por la gracia de Dios. La iglesia tiene que esforzarse, la iglesia tiene que actuar, la iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que salir y la iglesia tiene que cosechar. Y eso, mis amados hermanos, requiere salir de nuestra zona de confort, salir de nuestras cuatro paredes, de las cuatro paredes de la iglesia y de las cuatro paredes de nuestros asuntos personales y nuestra vida. Salir e involucrarnos. Aleluya. En Mateo capítulo 9, aleluya, verso 35. Miren algo muy interesante. En Mateo capítulo 9, verso 35, hablando de los campos están blancos para la siega, que ya la gente está lista para recibir el evangelio y que nosotros tenemos que ir y predicarles. Acá está hablando de la mies, de la cosecha. Y dice el verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Qué interesante. Jesús no estaba sentado, ¿verdad? En un solo sitio esperando, bueno, los que vengan le predico. Jesús, el Hijo de Dios, salía y recorría las aldeas. ¿Cuántos saben que recorrer muchas veces no es fácil? Que visitar, que involucrarse, que ver la necesidad de la gente, no es fácil. Implica decisión, implica fuerza, implica valentía, implica involucrarse. Aleluya. Y mira lo que hacía. ¿Qué cosa primeramente hacía Jesús? Recorría todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía al recorrer las ciudades y aldeas? Enseñando en las iglesias de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Ok. A veces pensamos, ¿no? No, solamente es compartir un mensaje espiritual. No. ¿Saben que el Señor Jesús se compadecía tanto del sufrimiento de la gente, no solamente por estar alejado de Dios, a consecuencia del pecado, porque Él pagó el precio por el pecado,
pero al mismo tiempo ver a la gente sufriendo naturalmente la consecuencia del pecado. En otras palabras, Jesús, Jesús se involucró con la necesidad natural de la gente. Esta gente estaba enferma. ¿Y qué cosa hizo? Recorría aldeas y ciudades, enseñaba la palabra en las iglesias y predicaba el evangelio del reino. ¿Dónde? Fuera, porque los enfermos estaban en todo lugar. Y dice, sanando toda enfermedad, porque el Señor siempre fue claro en decir que la enfermedad era una maldición del diablo. Y Él se involucró con la necesidad de la gente y toda dolencia del pueblo. Y otra cosa importante, verso 36. Y al ver las multitudes, al ver a este mundo en necesidad y sufrimiento, ¿tuvo qué cosa? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¡Wow! Mis amados hermanos, como digo, la iglesia no puede estar ajena a esta necesidad. Hay que salir y ver la multitud, hay que salir y ver los campos, hay que salir y cosechar. Nos preparamos en la iglesia, crecemos, maduramos, recibimos la palabra para darla, no para acumular conocimientos y que nuestra cabeza crezca con cuánto nosotros sabemos y peleemos con otros acerca de cuánto más sabemos que el otro, ¿verdad? Sino salir justamente a la necesidad de la gente con lo que sabemos y tenemos un mensaje de vida y darle a la gente sufrimiento. Jesús, al ver la gente, a las multitudes, tuvo ¿qué cosa? Compasión. ¿Cuánta falta de compasión hay en la iglesia en estos momentos, en estos tiempos? Y eso es algo, mis amados hermanos, que hay que revertir. No para quedarnos, ay, qué lástima, lamentarse de nosotros mismos, no, para hacer un cambio. Es para involucrarnos. Aleluya. Dice que parecían como ovejas sin pastor. Y qué bueno que Jesús dijo de él mismo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hay este interés. Verso 37. En todo este contexto, verso 37 de Mateo capítulo 9. Entonces Jesús dijo ¿a quién? A sus discípulos. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En otras palabras, las multitudes están listas para recibir la palabra. Hay que salir, pero no hay muchos que los están haciendo. Y el Señor Jesús dice, bueno, tenemos que orar, rogar al Señor de esta cosecha que envíe más obreros a recoger esta cosecha que está lista. Ahora, una buena noticia, mis amados hermanos. No tenemos que esperar una notificación por tu WhatsApp, ni una notificación por mensaje de texto. El Señor ya, después de haber terminado la obra, de haber muerto, pagado el precio por el pecado y resucitar antes de ascender al cielo, ya nos dio esta notificación. Id y predicad el Evangelio a todo lugar. Estas señales seguirán. Yo respaldaré mi palabra predicada con señales y prodigios. Ustedes vayan y prediquen, y al hacerlo, yo les ayudaré. Ya la comisión ha sido dada. Entonces, nuestra tarea, ¿qué cosa es ahora? Ya tenemos el mensaje. Sabemos que no es en nuestras fuerzas, sino que Dios mismo va a respaldar su palabra. Porque Él es el que tiene más interés en la gente, ¿verdad? Jesús murió por ellos también. Dios les amó al mundo de tal manera que justamente envió a su Hijo por ellos también. Amén. Entonces dice, a la verdad, la cosecha es mucha, faltan obreros.
mis amados hermanos, es el momento de la iglesia de decir, Señor, acá hay obreros. Pastor, pero estoy tan ocupado, no puedo ir al hospital, no puedo ir acá. Hermano, usted tiene 24 horas al día. Y es cierto, tiene que trabajar, tiene responsabilidades que hacer. Pero también, mis amados hermanos, tiene tiempo. Hay gente con la que usted se rodea que nadie más va a hacerlo. Usted tiene en sí mismo, usted tiene en usted mismo palabras de vida eterna. Pedro en alguna vez le dijo al Señor, Señor, ¿a quién iré? ¿A qué otro sitio puedo ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Le dijo al Señor Jesús. Pero tengo una noticia para ustedes. Estas palabras de vida eterna ya no las tiene solamente el Señor Jesús, porque al habernos redimido, ahora estas palabras de vida eterna las tenemos todos como hijos de Dios también, ¿verdad? Porque ahora, siendo conforme a la naturaleza de Dios, estas palabras de vida eterna también están en tus labios, también están en nuestros labios, también están en los labios de la iglesia. Estas palabras de vida eterna están en nuestro ser para ser dadas. Compartamos. Siempre habrá un tiempo, mis amados hermanos. Y además, cuando nosotros damos nuestro tiempo para la obra, el Señor es capaz de bendecir nuestro tiempo para todo lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Acaso olvidamos que Él es galardonador de los que le buscan? Y al mismo tiempo, Él dice que no es injusto para olvidar la obra que nosotros hacemos por su reino, porque Él es nuestro Padre, pero al mismo tiempo es nuestro Señor y Él es un buen Señor. Él honra a sus hijos que están involucrados con su corazón de ganar almas. Dios honra, Dios es capaz, mis amados hermanos, si toma tiempo para compartir con alguien el Evangelio, el tiempo que tú tienes y te queda para tus asuntos van a ser totalmente bendecidos, porque con Dios las cosas son mucho más rápidas, más fáciles, más bendecidas. Haciendo solamente las cosas en tu esfuerzo, olvidando las cosas de Dios. Por algo la palabra nos enseña, busca primero, esté primeramente en tu ser, el reino de Dios y su justicia y su gran comisión, y todo lo demás el Señor ya lo va a añadir, no te preocupes. Nuestra labor es trabajar duro, pero no afanarnos. Él tiene cuidado de nosotros. Y por eso es que nosotros podemos y debemos estar involucrados en la gran comisión. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. El tiempo nos ha ganado. Viene una parte más acerca de lo que realmente implica estar involucrado con un mundo de sufrimiento. Pero esto vamos a verlo el próximo domingo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Meditemos en esto y pongamos manos en acción. Es el tiempo de predicar el Evangelio. Este Evangelio de poder, que es la diferencia de vida y muerte para un mundo que no le conoce. Que Dios les bendiga. Tengan una semana sobrenatural.